Hola amigos, ¿cómo están todos? Yo aquí saliendo una vez más a trabajar, dando gracias a Dios por un día más de vida y de experiencias aquí en este planeta. Yo hoy estaba en el patio de mi casa, mirando los árboles, y de repente fue como si me asomara por primera vez a mi vida, como si todo esto fuera un sueño y yo solo fuera una observadora. Fue algo un poco raro. Hay veces que uno se siente de esa manera y uno dice, wow, qué raro pensar de esta forma, como que esto es un sueño y yo estoy asomada aquí. Es que en realidad es eso, pero uno no se da cuenta. Estamos todo el tiempo metidos en esta simulación, como yo le diría. Y no es que sea ficticio, estamos viviendo esta vida, pero es como que fuera un sueño, como un sueño. Y yo parecía que estaba asomada a través de ese sueño. Y miré mi patio, mi casa, y yo dije, esta es la vida de Olga ahora. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez eso? ¿Se han hecho esta clase de preguntas? Me imagino que sí. Tantas preguntas que nos hacemos a veces. Y nos encontramos a nosotros mismos, observándonos a nosotros mismos. Es un poco raro. Bueno, ¿se han preguntado ustedes alguna vez o se han hecho este tipo de preguntas? ¿Puedo ser yo mi propio alquimista de mi vida? ¿Puedo cambiar y transmutar los hechos de mi existencia en esta experiencia? Bueno, la respuesta parece ser que sí. Parece ser que nosotros podemos transmutar, cambiar y transformar nuestra vida, los acontecimientos que están teniendo lugar en nuestra vida. Es maravilloso, por supuesto. Hay cosas que al parecer están como pautadas, están como puestas ahí con una etiqueta para que se quede, porque va a hacer falta. Según lo que tengo entendido y a través de todas mis estudios y investigaciones, experiencias personales, todo lo demás, nosotros sabemos que vamos, o por lo menos los puntos principales de lo que vamos a vivir en esta vida, en la vida para la que nos preparamos anteriormente. O sea, antes de venir aquí, pautamos todo, o sea, tenemos las pautas, los puntos esenciales en el camino que marcamos, como que esos van a ser los principales. Luego todos los demás, los adyacentes, como decir, los caminos adyacentes, son posibles o no posibles, depende de las elecciones que hagamos o de las consecuencias que tengan nuestras acciones o el movimiento que estemos haciendo. Pero aquí lo más significativo es que nosotros podemos, dentro de ese mapa con el cual ya venimos, nosotros venimos con un mapa en el bolsillo. Esto es más o menos el plan que tengo preparado para esta vida, porque esto me va a mí a ayudar en esto y en esto. Entonces, este mapa lo llevo conmigo, lo traigo a esta vida. O
supuesto yo no lo sé, se me ha borrado la memoria. Es muy difícil venir aquí y no recordar lo que planeaste. Imaginen que van a un camping, van a un viaje o van a otro país. Tienen algo planeado de antemano, ya saben a dónde van a ir, los puntos principales. Puede cambiar cualquier cosa en el camino, en el viaje. Ustedes pueden cambiar la decisión de hacer o de ir a tal lugar, pero antes de viajar se les pierde el mapa que tenían todo marcado y ustedes no se acuerdan porque solo lo habían apuntado. Entonces llegan a ese lugar, pero en su interior ustedes saben lo que desean a dónde es que ustedes querían ir. No exactamente se acuerdan, pero intuyen por sus gustos, por sus deseos, cuáles son los lugares o pueblos o ciudades que ustedes querían ir. Es como un recuerdo, algo interior. Así mismo sucede. Nosotros traemos el mapa, pero cuando llegamos acá, todo ese recuerdo de cómo lo planeamos o con quién estuvimos antes se nos borra. Porque si, supongo yo, pienso en analizando todo esto, que si nosotros recordáramos todas las cosas, pues esto como que se nos haría un poquito confuso, pero no solamente que se nos confundirían las cosas, sino que no tendría la relevancia que tiene cuando no te acuerdas y lo experimentas como por primera vez, con esa incertidumbre, con esa lo lograré, no lo lograré, lo haré, no, ¿qué hago? Me asusta, me siento inseguro. Esa incertidumbre es importante porque ahí nosotros de verdad estamos creyéndonos el papel. Si de antemano nos dicen que esto es un juego y que hagamos lo que hagamos, vamos a salir por la puerta de la escuela y vamos a pararnos frente al escenario con todos los demás espectadores y nos vamos a reír de todo y todo va a ser solamente una obra de teatro, pues aquí la gente vendría sin esa seriedad, vendría a que hago lo que quiera, no tomo esto en serio, pero no. El kit de la cosa es que para venir aquí nosotros tenemos que creernos esto, que pensar que este papel que interpretamos aquí es cierto y es el único. Claro, nosotros necesitamos a mitad del camino estar despertando, porque al final de la obra, al final del examen, nosotros necesitamos irnos con un diploma de graduación ya habiendo despertado aquí y entendiendo qué es lo principal. No se necesita entender que ni siquiera que esto sea una obra ya planeada anteriormente, en la que venimos a jugar un papel. Lo que se necesita es que despertemos al verdadero propósito y a la verdadera importancia de este papel, de este juego, de este examen, de esta experiencia. Entonces, una vez que nosotros comenzamos a despertar, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque hablamos de qué cosa es el despertar. Y el despertar, muchos se preguntan, ¿qué es? Yo quiero despertar. Bueno, el despertar es algo, para mí fue un misterio grande porque yo no me di cuenta mucho ni cuándo estaba despertando. Fue algo
innato, algo natural que se fue dando. Creo que en todas las personas va sucediendo casi de la misma manera. Tú vas dándote cuenta y tomando conciencia de quién eres en realidad. Y te vas dando cuenta de que hay algo más. De que empiezas a analizar y a cuestionarte todo lo que ves. Y empiezas a hacerte preguntas interiormente y a poner atención a cosas que anteriormente no le ponías atención. Entonces comienzas a una búsqueda, disculpe, una búsqueda como, aunque tú no sepas lo que estás buscando, porque en mi caso yo no sabía tanto qué estaba buscando, pero buscaba. Yo empecé primero que sí leyendo la Biblia, te miento. Lo primero, sí, yo leía la Biblia cuando era más chiquita también, pero yo empecé más bien por los planetas, por el horóscopo, leyendo las predicciones, y me pregunté a mí misma, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede influir un planeta en mí? ¿Qué tiene que ver ese planeta que está allá arriba, tan lejos de mí, en lo que yo voy a hacer? No entiendo. Y eso empezó como a despertar algo en mí. Algo te va a despertar, algo. Eso es, recuerdo, yo tenía como 15 años y estaba en Cuba. Y yo no sé cómo fue que llegó aquella revista a mis manos. No sé, no me recuerdo. Era una revista que hablaba de los signos zodiacales. Y yo comencé a leer aquello. Y era una página entera para cada signo. Me quedé impactada cuando me di cuenta que al leer el signo Sagitario, que era el mío, casi todo concordaba. Y empecé a leerle a toda la familia los signos. Allí, con 15 años, yo no entendía muchas cosas. Yo solamente decía, ¿qué tiene que ver ese planeta con mi vida? Bueno, pues así empezó todo. Como que yo necesitaba entender eso. Y de repente empezó una búsqueda. Luego, cuando llegué a Argentina, me cayeron otros libros en las manos. Y estos libros van a venir a ti, o este video va a llegar a ti. Todo va a llegar a ti en el momento preciso. Justo en el momento preciso para que tú comiences a despertar. Y llegó otro libro que no tenía que ver con los planetas, pero sí tenía que ver con la digitopuntura. Fíjense, otra cosa diferente, nada que ver con los planetas. Pero para mí era otro misterio, otro misterio. ¿Cómo es que yo presiono un punto en el hombro y esto influye con la pierna? Y se mueve algo en la pierna porque hay meridianos energéticos por todo el cuerpo. ¿Cómo es que yo presiono con mi dedo y algo se mueve en la otra parte del cuerpo? Y así yo me caí en libros así diferentes, digitopuntura, las predicciones astrológicas y así sucesivamente tantas cosas. Luego me cayó un libro que hablaba del poder de la mente subconsciente. Ahí vuelvo otra vez yo a enfrentarme con algo que para mí era un misterio. Este hombre, ahora no les puedo decir exactamente el nombre del autor, pero este libro despertó mucho en mí, porque en este libro decía que lo que tú le pusieras atención con tu mente se empezaba a manifestar en el universo, y que no importa
el tiempo que te tomara. Puede ser que te tomara una semana o meses o años, pero eso iba a llegar. Y que para mayor agilidad y rapidez en que se manifestara, lo pensáramos cuando estuviéramos en estado de trance, entre dormidos y despiertos, que buscáramos esa oportunidad, ese momento. Yo inmediatamente lo puse en práctica. Recuerdo que en aquel tiempo, mi esposo de aquel entonces, mi primer esposo, tenía problemas en un hombro de bursitis, o sea, lo que es la unión de los dos, de la articulación del hombro, tenía como una infección o algo que le provocaba un dolor tan fuerte que no podía dormir ni siquiera. Y siempre era cuando se iba a acostar el problema. Yo tomé ese libro en mis manos y junto con el libro de digitopuntura que había estudiado antes, más con este libro que me decía que a lo que yo le enfocara el pensamiento con la intención, se movía. Comencé a primero a hacerles ejercicios de relajación, como tratando de que se relajara un poquito antes de que yo comenzara esa terapia que por mí misma yo iba a hacer. Y entonces, una vez que yo lograba que él se relajara un poco, porque a veces es muy difícil que la persona se relaje estando en dolor, pero una vez que yo lograba que se relajara un poco y que dejara, por ejemplo, yo le decía, relaja tus pies, suelta tus brazos, suelta tu espalda, déjate caer, trata bueno, esas cosas iba relajando, relaja tus sienes, suelta los músculos de tu cara, de tus manos, suelta. Entonces, una vez que yo lograba que se relajara un poco, comenzaba yo a imponer mis manos, pero con la intención de que eso iba a sanar. Todo lo que tú utilices como herramienta es útil. Yo había visto una película hace mucho tiempo atrás, cuando yo era una niña, y recuerdo que era de una historia en Roma y que había como un semidios. No me recuerdo ahora cuál era la historia, pero el semidios quería limpiar unos establos, y los establos eran muy antiguos y eran unos establos que tenían mucha mugre, mucha suciedad y no se veía nada, y le habían dado solo unas horas, algo así, para que limpiara esos establos. Y este semidios movió el cauce de un río y desvió el agua, el cauce de ese canal, y lo mandó hacia esos establos para que entrara directamente ahí. Y el agua entró con una potencia tan fuerte que cuando entró se llevó toda la suciedad, y el establo resultó ser todo de mármol. Un mármol que relucía, pero anteriormente no se podía ver de tanta suciedad. Bueno, esto que yo había visto en esta película, de esta fuerza, de esa agua que entraba y arrasaba con toda la suciedad y dejaba al descubierto el mármol pulido y limpio, lo utilicé para esa terapia muchos años después. Nada es por una razón que nos sirva. Todo tiene un propósito, todo. Y yo utilicé esa imagen de esa película para mi terapia. Yo me estaba haciendo mi propia terapia de sanación hacia otra persona. Le impuse mis manos y en mi mente me imaginé un caudal fuerte de agua que venía y entraba en el hombro, llegaba al lugar donde estaba esa infección y barría con esa infección. Barría por completo la infección. Se llevaba todo y dejaba solo la unión entre la articulación limpia como tenía que ser, con lo que tenía que estar ahí, y todo lo que no fuera de ahí, toda infección se iba.
Yo me imaginaba, se visualizaba el agua entrando a borbotones como un río al cual yo le había desviado el cauce. Una vez que esa agua entraba ahí y se llevaba todo lo que hubiera ahí, yo me aseguraba de que cada rinconcito estuviera limpio. Hasta que yo no viera más suciedad cuando yo visualizara ese hombro, porque cuando yo seguía visualizándolo, siempre algo aparecía un poquito sucio, o con pus, o con infección. Yo seguía echando y llevando ese flujo de agua, hasta que ya yo lo veía que estaba limpio por completo. Y ahí yo cerraba las puertas para que no entrara más nada, y dejaba todo tranquilo, y en ese momento él se quedaba dormido, como una piedra. Eso lo hice casi por un año, o quizás un poco menos, pero más o menos un tiempo así, en que yo hacía eso. Y yo ya en la noche me llamaba y me decía, bueno, hazme, porque no podía dormir si yo no le hacía esa terapia. Hasta que en un momento llegué a hacerle la terapia y me dijo, no, tengo sueño, no me lo haga. Pero no tienes el dolor, no siento nada, tengo sueño. Y hacía el otro día lo mismo y me di cuenta que estaba sano. Ya no necesitaba nada, ya no había nada. Y jamás, y nunca más se quejó. ¿Qué sucedió? Yo no sé, pero yo lo intenté y yo lo hice. Y el poder de la intención es poderoso, poderoso. Nosotros podemos mover en nuestro cuerpo las cosas y hacer que se active el poder de sanación dentro de cada célula. El amor es una energía poderosa, y cuando nosotros la damos a otros, esa energía cobra mayor sentido y mayor fuerza. Cualquiera que me esté escuchando en este momento y que tenga alguna enfermedad y alguna dolencia en su cuerpo, sepa que puedes incluso sanarte a ti mismo. Por supuesto que debemos ir a los médicos, porque los médicos están ahí para algo. Nada vino aquí para en balde. Hay cosas que siempre vienen para algo. Y tenemos que ir a los médicos, pero hay terapias que ustedes pueden hacerse ustedes mismos. Y hay veces vamos a los médicos y nuestro problema no se acaba, pero hay veces nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos y llegar al doctor y él se quede perplejo. Pásense ustedes las manos a ustedes mismos en el lugar donde tienen el problema, con amor, entendiendo que el amor sana. El amor es una fuerza arrolladora, y la intención que le pongas, eso va a mover todo. Si tienes una enfermedad ahora mismo, si tienes una dolencia o una depresión, porque les digo que las depresiones pueden hacer que las enfermedades fluyan en tu cuerpo. Si tienes una depresión, una enfermedad, una dolencia, emplea los métodos que te he dicho. Comienza a pasarte las manos tú mismo. Yo recuerdo en múltiples ocasiones, cuando mi mamita estaba en esta tierra. Estábamos ella en Hoboken, New Jersey, y yo en Manchester, New Hampshire, a 4 o 5 horas de distancia en carro. Y recuerdo que yo tenía en la casa de ella cámaras
para chequearlos, para ver que estuvieran bien, porque ellos podían caerse o algo y yo necesitaba saber que estuvieran bien. Y entonces yo la ponía por la cámara. Si ella me decía que ella estaba, por ejemplo, que no se había levantado bien o que tenía algún problema, yo le decía, ok, mami, párate frente a la cámara. Y yo estaba a 5 horas de distancia. Párate frente a la cámara. Y entonces ella, que ella sí creía, ella tenía conciencia de todas estas cosas, yo le decía, imagínate que tienes un traje energético puesto, encima de todo lo que tienes puesto ahora, tienes un traje energético. Tienes un traje que no puedes ver, que está hecho de otra materia, pero lo tienes puesto. Ese traje lleva la carga de lo que te estás sintiendo, de tus enfermedades, de tus molestias, y esto lo hice por muchos años. Imagínate, inclínate hacia adelante, ya estaba de pie, y trata de ir enrollando el traje desde abajo hasta irlo enrollando de a poco, despacio, no te apures. Ella se agachaba un poco y hacía como que estaba recogiendo hacia arriba, así, como si fuera una ropa que tuviera puesta, una bata, y la estuviera enrollando hacia arriba para después sacársela, pero ella le venía enrollando de abajo. Yo le decía, no te apures, ve despacio, a medida que vayas enrollando, imagínate que ese traje lleva la carga de todo lo que te estás sintiendo, de las enfermedades que tienes, de la diabetes, de la presión arterial, del colesterol, del cansancio, de la fatiga, de los mareos, de la inapetencia, del problema en el riñón, del todo lo que tengan. Lo van enrollando, enrollando, enrollando despacio y dando gracias a Dios porque eso se va. Cuando llega a la cintura ya empiezan ya a sentir que la mitad del cuerpo ya está sano y no siente ninguna molestia porque está sacando esa vestidura de energía pesada que estaba en ese momento. Y entonces te lo vas sacando, enrollando, enrollando, enrollando hasta que logras sacarlo por la cabeza. Lo tienes aquí frente a ti y yo le decía, envuélvelo, vuélvelo un ovillo. Entonces ya aquí en la mano lo tenía. Ella ya no tenía nada de eso, estaba acá, toda esa carga, toda esa pesadez, toda esa enfermedad la tenía acá. Ok, ahora déjalo en una mano y con esta otra vas a imaginar aquí que hay una puerta porque hay aquí un horno, que hay fuego ahí, pero tú vas a meter esto en ese horno. Abre la puerta y abrí esta puerta. Se imaginaba que había un horno aquí, un horno como en el que hacemos pan o algo. Vas a abrir esa puerta, pero hay llama, hay fuego allá dentro de esa puerta. Vas a coger lo que tienes en esta mano, toda esa vestidura, ese bulto de ropa, de vestidura, que toda esa es la carga de las enfermedades, y vas a tirarlo allá adentro y con la misma vas a cerrar la puerta. Eso se va a quemar ahí y se va a hacer cenizas y se va a desaparecer. Ahora ve y sacúdete las manos, lávate las manos porque tú no tienes nada de eso arriba. Estás libre. Son técnicas que aprendí a utilizar una tras otra para cada cosa en mi vida. Cuando viví en Argentina, también trabajé para una señora que ya no está con nosotros en esta tierra. Ella sufría dolores de cabeza. Cada vez que ella tenía un dolor de cabeza, cuando aquello yo tendría como 20, 24, 25 años, ella me llamaba para que yo le pusiera mis manos. Ella dice que salía calor. Y no es porque yo tenga nada especial en mí, todos lo hacemos. Entonces yo le ponía mis manos en la cabeza. Solamente, no hacía nada, solamente eso. Y ella dice que empezaba a sentir que la cabeza se le ponía caliente y se le iba el dolor de cabeza. Y así sucesivamente, masajes. Yo cada vez que a mi familia le dolía algo, yo le ponía las manos, ni siquiera tenía. Y para todo, es como una innato esa cosa de sanación en mí, en otros, en las energías a través de la distancia. Porque el poder de la intención es importante. Somos alquimistas, somos transmutadores. Utilícenlo. No esperen a que otros lo hagan. Utilícenlo. Pero, anyway, ahora
yo les mando desde aquí a todos ustedes, ustedes que están escuchándome, yo quiero que pongan sus manos en cualquier lugar que les esté molestando. Y ahí yo les voy a mandar ahora mismo mi energía de sanación hacia todos ustedes. Les mando mi energía de amor y imagino que cada lugar que ustedes tengan con problemas va a sanar ahora mismo. Recíbanlo, recíbanlo y utilicen ustedes mismos estas energías. Sean sus propios alquimistas. Un beso.